Buenos días. Qué bueno encontrarnos para hacer nuestra lección divina. Todos los días encuentro con el Señor Jesús, que es la palabra del Padre. Por eso hoy nos disponemos en este miércoles de la quinta semana de Cuaresma para que lo sigamos escuchando. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo les hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostituta. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera su padre, me amarían porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo en este día que nos dé toda la capacidad de comprender todos estos diálogos de Jesús con los judíos, que podamos traerlos a nuestro hoy, meditarlos, orarlos y poner en práctica las enseñanzas que nos deja hoy este ejercicio de encuentro con Dios a través de la palabra. Por eso, como siempre, los invito a una segunda lectura, otra tercera, todos los detalles. Hoy es continuación del texto de ayer, pero empieza diciendo cómo Jesús le habla a los que habían creído en él y empieza a decirle una serie de características de lo que va a pasar si permanecen y creen en él. ¿Qué va a pasar para aquellos que permanezcan en su palabra? ¿Cuál es la consecuencia? Ellos porque hablan de Abraham. Y Jesús, ¿qué comparaciones les hace con la esclavitud? Y también con el hijo, el esclavo y el hijo. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? También, como Jesús les dice: sé que son linaje de Abraham, pero ustedes no creen en mí. Sigue diciendo Jesús cómo tratan de matarlo. ¿Y cuáles son las demás aseveraciones de Jesús? Y cómo ellos siguen diciendo que Abraham es su padre. Y Jesús entonces, cómo empieza a llevarlos a que profundicen, que si creen en Dios, deberían creer en él también. Entonces, todos los elementos, ustedes van viendo un desarrollo. Cada versículo es importante, el desenlace, todo el contexto, donde está Jesús, dónde se encuentra, quiénes son los que hablan, cuáles son las actitudes, qué palabra les llama la atención. Hagan un ejercicio escrito mientras tanto, escriban palabras, actitudes, este proceso de si se mantienen en él, cuál es. Qué bueno que quede escrito todo un ejercicio en este primer paso de la lección divina. Segundo momento, meditación. Cada vez que nos acercamos más a nuestra gran semana de Pascua, pues vamos viendo cómo en Juan se nos han ido narrando controversias de Jesús con distintos grupos en el templo. Capítulo 7 es todas unas controversias en la fiesta de las tiendas. En este capítulo 8 sigue en otros momentos que Jesús ha ido al templo. Y hay otras controversias. Ayer eran más fuertes en el sentido de cómo Jesús empezaba a mostrarles cómo Él no es de acá, sino de arriba, cómo Él se iba a ir y al lugar donde iba Él no podían llegar ellos. Y terminé hablándoles como cuando lo levanten en lo alto, pues sabrán que Él es, yo soy, el nombre de Dios. Y ahí verán la manifestación y la gloria de Dios. Continúa el texto hoy diciendo que ayer terminaba diciendo que algunos en esa predicación creyeron en Jesús. Y hoy comienza diciendo
que en aquel tiempo esos judíos que habían creído en él, pues querían hablar con él. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. De esa conversación anterior, de esa controversia, muchos no creyeron, otros quedaron pensando. Y esos que se quedaron pensando en las palabras de Jesús, pues trataron de preguntarle a él cómo mantenerse en él. Y él les dice, si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta expresión es clarísima, es importantísima y ha sido criterio para todos aquellos que han venido a permanecer en Jesús en todas las generaciones. Y es un mensaje para usted y para mí hoy de cómo permanecer en Jesús, hacer un discipulado. Verdaderamente los discípulos son los que le escuchan la palabra de Dios, la meditan, la bajan al corazón. Escuchar a Jesús es escuchar a la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y seguirlo a Él, sus criterios, su enseñanza, su estilo de vida, nos da la verdadera libertad de los hijos de Dios. Nos lleva a ser hijos, no esclavos. Y aquí viene toda esta referencia a esta palabra, porque el esclavo no hace lo de Dios, el esclavo hace lo del enemigo y se postra en un montón de realidades que le quitan la libertad que tenemos los hijos de Dios por el bautismo. Entonces, este es el proceso, perseverar en Jesús, en la escucha de su palabra. Jesús es el verbo del Padre, lo hemos analizado, Jesús lo ha explicado en varios de estos textos, de cómo Él es el único que puede hablar del pensamiento, con mayúscula, del Padre. Él es el que tiene la potestad y lo hace. Y hace lo que ve hacer al Padre. Lo ha venido repitiendo, lo seguiremos escuchando todos estos días. Y estas palabras que Él dice es la verdad del diseño que Dios tiene para todos los hombres, para que se mantengan en la plenitud, en la alegría y no se esclavicen. Permanecer, escuchar la verdad y vivir en la verdad es cumplir la voluntad de Dios. Es traducido de esta manera, en estas palabras de Jesús. Y quien vive en la voluntad de Dios es libre, así tenga persecuciones. La primera lectura de hoy del texto de Daniel es muy diciente porque en un contexto de persecución del rey de Nabucodonosor, en un contexto histórico donde Daniel, el autor humano inspirado por Dios, trata de retrotraer una situación que están viviendo también con Antíoco IV Epífanes, otro periodo histórico de Israel, con un personaje, Nabucodonosor, que acuérdense ustedes, el que llevó el exilio a los judíos, y 3 personajes judíos fieles que no adoraron una estatua. Cuando Antíoco IV llegó a Israel, introdujo una estatua de Zeus en el templo. Hizo allá una profanación, una abominación de la desolación y creó una situación de terror. Esta imagen de estos 3 jóvenes de Sidrac, Misac y Abdenago es un ejemplo para todos los tiempos, para los judíos y para nosotros hoy, de cómo quien es fiel delante de Dios obtiene el respaldo de Él y es libre aún en la persecución. Inclusive después de esto, este rey vio que había como un ángel que los había salvado y dio una profesión de fe como Dios envió a salvar a los siervos de Él y salieron libres en una persecución terrible. Aquí hoy el Evangelio también nos está hablando de la libertad de los hijos de Dios. Este texto sí que lo comprendieron las primeras comunidades cristianas y todos los cristianos en el tiempo, de que son libres si siguen a Jesús, si escuchan su palabra y hacen la voluntad del Padre Celestial, que es lo que expresa Jesús. A pesar de las persecuciones, a pesar del martirio y de muchas cosas, pueden tener esposas en las manos, pero el Espíritu no lo esclaviza a nadie. Porque aquí Jesús lo que viene a dar y a entender y a que comprendamos Él está hablando de algo que es de la vida del Espíritu. Y es situaciones que hacen al ser humano ser verdaderamente felices y libres en la voluntad de Dios. Ese es el proceso, permanecer, si se mantienen en mi palabra, escuchar la palabra de Jesús. Ustedes y yo estamos perseverando en escuchar su palabra. Todos los días tomamos la lección divina. Todos los días pues tenemos la Eucaristía, la proclamación de las lecturas. Todos los días tenemos liturgia de las horas. Palabra de Dios y palabra de Dios. Y el Evangelio, toda la palabra de Jesús y palabra de Jesús. Y queremos permanecer. Ahora bien, hay que escucharla y bajarla y meditarla al corazón. Y eso es permanecer en Jesús.
Y eso nos lleva a vivir en la verdad, Jesucristo, la verdad de Dios. La ciencia utiliza caminos para reconocer verdades que son objetivas en cuanto a la ciencia y en cuanto al mundo y la explicación de muchos fenómenos físicos, químicos, etc. Pero hay una verdad que es más profunda, que le da el sentido real de vida y de existencia al ser humano, que no está aquí porque tocó, sino que es una obra maravillosa y un proyecto de Dios que es para la eternidad. Y solo en Jesús se encuentra esa verdad más profunda. El hombre en busca de sentido, y solo Jesús dará esa respuesta a ese sentido más profundo de vivir en plenitud. Puede venir la cruz, pueden venir los embates de la vida, persecuciones, pero quien se mantiene en la escucha de Jesús hace todo un discipulado de su seguimiento, conoce la verdad, y esa verdad lo hace libre de la esclavitud que propone el mundo, el reino del mundo, con todo el pecado. ¿Qué hemos hecho en Cuaresma? Meditar qué cadenas tenemos, meditar qué nos ha esclavizado, es lo que va a decir Jesús, porque aquí va diciendo, en esta temática, ellos empiezan a decirle como que esclavos, porque Jesús les está hablando aquí como, la verdad los va a hacer libres, y ellos, venga, pero si nosotros somos libres porque somos descendencia de Abraham. Y entonces Jesús les contesta, les aseguro que quien comete pecado es esclavo. Él quiere llevarlos a, no, sí, en ese momento en el contexto eran dependientes de Roma, pero tenían una especie de libertad y se sentían libres. Pero él quería no dar esa libertad política, sino la libertad del espíritu, quería llevarlos más allá. Y entonces cuando habla de pecado, hablamos de transgresiones, de ir más allá de lo que es el ser normal del ser humano, y permitir ciertas cosas en la vida que van atando, van dañando la conciencia, van atando la voluntad y van asfixiando al hombre desde lo más profundo en el corazón, que es de donde salen todas las intenciones, nos dice Jesús. Esa es la esclavitud que él quiere mostrar. Esa es la esclavitud que ustedes y yo estamos mirando en este tiempo de Cuaresma. ¿Qué están haciendo en nuestro corazón? ¿Qué está pasando que no somos felices? Creemos saber pues muchas verdades de este mundo tan científico y tecnológico, pero se nos pierde la verdad que es Jesucristo, porque nos podemos, como ayer decía, embotar el corazón, no comprender la voluntad de Dios, tenemos el bien ahí a la mano, pero hay tendencias que nos llevan a veces a hacer cosas que sabemos que nos hacen daño. ¿Qué es lo que está pasando? Pues aquí hay un proceso de liberación en Jesús, mantener en Él, en su escucha de la palabra, ser discípulos que conocen la verdad, y esa verdad de Él nos hace libres. ¿Quieren ser libres? Esa es la pregunta de hoy. Libres verdaderamente del miedo, de la zozobra, de las inquietudes que producen las consecuencias de decisiones que hemos tomado, de vicios, de alcohol, de cigarrillo, de otros, de la drogadicción, de marihuana, de otro tipo de drogas. Libres, aunque muchos se consideran libres estando presos de esas adicciones, pero eso es una mentira. Qué bueno que podamos hoy verdaderamente pedirle a Dios que nos enseñe a estar en su presencia. ¿Y cómo podemos liberarnos de tantas cosas, de la ira, del mal genio, de las situaciones que nos oprimen y no tenemos dominio de nuestra vida? Eso es lo que venimos analizando en este tiempo. Esa es la verdad de nuestro ser. Solo si nos acercamos a quien es la verdad, podemos mirar cómo está nuestro estado más profundo del alma. ¿Cómo está nuestro corazón? Seguramente uno dirá, no, es que yo he tenido momentos muy difíciles, la vida no ha sido fácil, he tenido que reaccionar así, pelear, odiar, defenderme, me he refugiado en el alcohol o en el sexo desenfrenado o en la ira o en la maldad. Pero esa no es la verdad, y esa no es la libertad que Dios nos da. Ya Dios nos la dio en la cruz. Ser levantado es mirar a Jesús a la cruz y decir que Dios ha glorificado a su Hijo para devolverle la condición primera de la plenitud que Dios ha querido para el género humano. Y ahí está este don de Jesús. Está la verdad en Él, está la libertad para todo lo que nos ata. Hoy tendríamos que seguir revisando la vida. Ser libres en Él es poder tomar decisiones con una conciencia clara, una voluntad firme y un corazón dispuesto a decir, quiero vivir feliz. ¿Y dónde está la felicidad? ¿En quién está la felicidad? En Jesús. Si ustedes y yo somos creyentes, es que para esto hay que mantener en la palabra, creer.
es el piso sólido, creer, si creemos. Y entonces en ese creer hay que perseverar en buscar a Jesús y escucharlo una y otra vez. Este día y la Semana Santa que viene es como Dios viene todos los días y pasa. Y en ese pasar de todos los días, quien es sabio y escucha, lo acoge con sus dones que Dios le da al pasar. Quien es necio, o sea, no conoce, lo deja ir y no lo encontrará otra vez. Puede que no lo encuentre otra vez. No dejemos a Dios pasar. Estamos muy aferrados a lo que creemos que nos da paz, lo que es verdadero. Estos son mis proyectos, esto es verdad para mi vida, esto es lo que le da sentido a mi vida. ¿Sí? ¿Será que Dios nos está hablando? Nos está diciendo de ciertas cosas que están pasando en la vida y nosotros no reaccionamos y estamos necios. ¿Qué necedades tenemos que despegarnos? ¿De cuáles nos están haciendo que el corazón se embote y se pegue a realidades que no son la verdad ni la libertad para la cual Dios nos creó? Cada uno colóquele nombre. No dejemos a Dios pasar, no solo este día y cada día, sino esta Pascua, esta Semana Santa que viene es un momento de encuentro duro, no es un momento solo de vacaciones, como en muchas partes, no, es un momento de encuentro con Dios. Y si se hace bien hecha es de limpiar allá con fuerza, lo más profundo del ser. Por eso hoy Jesús viene a decirnos que nos saca de la esclavitud. El pecado nos hace esclavos. Y sigue diciendo Jesús, pues yo sé que son linaje de Abraham, pero quieren matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre. Sigue dando contundentemente el mensaje de su unidad de su Padre, y el testimonio que da es porque Él es el enviado. Y hace y dice lo que le ha visto hacer al Padre. Pero ustedes hacen los que le han oído a su Padre. Todavía aquí no se desarrolla otra idea que seguirá después. Más adelante en los otros versículos, desde el 42 en adelante, les está dando a entender que son hijos del demonio, porque el demonio es padre de la mentira, no de la verdad. Jesús viene a mostrar la verdad del ser humano. El otro, que ha sido infiel desde el principio, no creyó en Dios, se ensoberbeció, se llenó tanto de sí mismo, ha causado maldad y ha creado la mentira y le ha creado falsas expectativas a los que lo escuchan a él. En cambio, Jesús viene a derribar eso, porque llega la hora, ya se nos ha dicho, que va a sacar el príncipe de este mundo, no lo dice en el capítulo 12, va a ser expulsado, y ese príncipe se refiere al mal. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros obrando y viviendo en Jesús, que es el sumo bien, la suma verdad, la libertad, no libertinaje, que da el reino del mundo, o escuchar a su Padre, como dice aquí Jesús, el príncipe de este mundo, Satanás? No, la libertad de los hijos de Dios. Y entonces, ellos se ponen, otros que están ahí en el grupo empiezan a contravertirlo otra vez y a decirle, es que no somos hijos de una prostituta, tenemos un solo Padre, Dios. Y Jesús contundentemente les dice, si ustedes estuvieran por Padre de Dios, me creerían a mí porque yo vengo de Él, vengo de Él. No he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Sigue ratificando el envío. Y aquí hay una expresión que se ha pasado, y es como ellos que se sienten linaje de Abraham, Jesús empieza a hablarles como si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Y Abraham obedeció. Abraham obedeció. Y Jesús venía diciéndoles que es que el pecado los hace esclavos. Y les había dicho también que el esclavo no se queda en la casa para siempre, sino que es el hijo el que se queda para siempre. Aquí hay una profundización de algo que está en el Génesis 21, que es, Abraham tuvo dos hijos. Isaac, hijo de la promesa, y Agar, pues el Ismael, hijo de Agar, la esclava, que era un hijo que tuvo antes porque su esposa Sara no podía tener hijos. Y entonces aquí hay como una invitación a comprender esto simbólicamente. Pues el hijo se fue, el esclavo. ¿Quién se quedó en la casa? Isaac. Aquí Jesús quiere elevar esto como una alegoría, y hay como tres momentos, y es como en la esclavitud está figurado aquí Ismael, que tuvo que salir de la casa. Entre la esclavitud y la filiación del hijo hay algo que se llama la servidumbre, que es, bueno, el Antiguo Testamento sería, para que ellos comprendieran como la ley antigua, es el esclavo no puede estar en la casa. El siervo sí está en la casa, pero tiene como una relación de miedo. En cambio el hijo, la filiación, se queda en la casa
porque es libre y feliz. Se puede ir si quiere, pero está porque es libre y feliz. Jesús lo que viene a hacer es no esclavos, no siervos, sino hijos de Dios, porque Él, el primogénito del Padre, viene a darnos la filiación de hijos de Dios. ¿Y quién es el que verdaderamente sea hijo de Dios? Sí, por el bautismo lo somos, pero el que cree y permanece en Jesús, que es la verdad, y es el que nos hace libres. Estamos hablando espiritualmente. En esta analogía o en esta comparación se puede entender este pasaje que está en la mitad del texto, como Jesús quiere dar a entender que el Hijo se queda en la casa. Somos hijos de Dios, no esclavos ni siervos, somos hijos para permanecer en Dios, porque seguimos al primogénito, Jesucristo. Desde el bautismo somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a preparar ahorita la vigilia pascual para reconocer esta filiación que tenemos? Dios nos ha liberado en su Hijo, no para que seamos esclavos. Ya sabemos que el quien esclaviza es Satanás, por eso dice, el pecado es esclavos de Satanás, que es un patrón horrendo. El siervo está ahí como pendiente de un Dios que está muy, muy intransigente, como en una relación muy fría. Pero el Hijo nos da la capacidad de acercarnos a Dios en Jesús, en su Hijo, en el primogénito, porque nos hace libres y felices. Miremos esta comparación, que también nos permite profundizar este texto, para reconocer cómo soy hijo de Dios, me siento hijo de Dios, y verdaderamente mi vida en libertad, así haya momentos duros y difíciles, pero por dentro me siento libre. Pueden haber momentos difíciles, de angustia, de las situaciones de la vida, pero por dentro tengo fuerza y valentía porque sé que Dios es mi respaldo, porque sé que en Él tengo la plena conciencia de ser hijo de Dios, porque lo digo todos los días en el Padre Nuestro, le digo Padre, y eso lo podemos decir porque Jesús nos mostró quién era la verdad y nos acercó a Dios, no son solo como siervos por ahí que cumplen una ley, no, como hijos queridos y templos del Espíritu. Entonces esto es una realidad muy grande. Y nos tiene que quedar esta última sentencia final, y es ir a Jesús para romper todas las cadenas de la esclavitud. Solo en Jesús se conoce la verdad de lo que nos sirve y también la forma y la capacidad de romper con todo aquello que no le da sentido a la vida suya, a la mía, ni a nuestras familias. Romper cadenas intergeneracionales, romper situaciones, cadenas que me ataron en un momento de la vida que pensé que estaba bien tener tal moda, tal vicio y tal situación, tal actitud, y que con el tiempo se me volvió asfixiante porque he perdido fuerza de voluntad, porque he perdido conciencia para saber dónde está el bien y el mal, porque me he dejado llevar por un montón de situaciones que no le hacen honor a la dignidad de hijo de Dios que tenemos cada uno de nosotros. Que miremos esta situación. Jesús vino a romper todas estas cadenas, a hacernos libres. No esclavos ni siervos, sino hijos, por la filiación que nos ha obtenido Él, el primogénito. Esta es una realidad muy grande. Él, el enviado, Él, permanecer en Él nos lleva a la verdad, y esa verdad nos hace libres, y la verdad es Él. Y escucharlo en la lección divina es escuchar verdad. Hay muchas doctrinas en el mundo, muchas, pero nosotros creemos que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, que en Él están contenidas todas las palabras de la vida eterna, que en Él no tiene que haber miedo, no tiene que haber servidumbre ni esclavitud, porque Él vino a romper todo aquello. Miremos cómo estamos y hagamos oración. Bendito sea, Señor Jesús, porque hoy reconocemos que eres el camino, la verdad y la vida, que eres verdaderamente la palabra de Dios, quien nos muestra la gloria de Dios y las palabras que nos conducen a la verdad, que eres tú, y a poder vivir la libertad de los hijos de Dios. Que podamos salir de todas las esclavitudes. No somos esclavos, no somos siervos, somos hijos de Dios por el bautismo. Porque en tu pasión, muerte y resurrección que vamos a celebrar, pues nos has obtenido esta dignidad de ser hijos de Dios. Permítenos quedarnos en la casa del Padre, no irnos como los esclavos. Permítenos hoy comprender que Abraham obedeció, que seamos obedientes como Abraham, y que por esa obediencia podamos ser dignos hijos de Dios Padre. Podamos mostrar en nuestra vida la felicidad, aún en los tiempos de persecución, aún en los momentos difíciles, que somos libres interiormente hablando, que tenemos una fuerza y un respaldo que solo tú nos das,
y la gracia que el Espíritu va iluminando en el día a día de nosotros. Que hoy te sigamos, que no te dejemos pasar, que obtengamos todos los dones, la gracia, la libertad, la verdad, toda esta fuerza que solo viene de ti, que no seamos necios, sino sabios, y que en la escucha de la palabra nos mantengamos perseverantes, vivamos en la verdad y tengamos una libertad que nada ni nadie nos la podrá quitar. Amén. Cuarto momento, la acción. Meditemos esta expresión. Dios viene y pasa. Quien es sabio lo acoge con sus dones que le da el pasar. Quien es necio lo deja ir y no lo encontrará otra vez. Meditemos. ¿Somos de estos sabios que escuchan la verdad y en la verdad son libres, o somos necios que nos cerramos a la escucha de Dios y se nos fue Dios, pasó por la vida y no lo vimos? Miremos. Somos esclavos. ¿Qué esclavitudes tengo? Ya final, para llegar y confesarme y decir, con tu gracia, Señor, saldré de esta postración. Quiero ser libres, vivir en tu verdad. ¿Cuáles son? Enumérenlas. Digámosle a Dios que nos dé ese corazón contrito y que nos duelan esas esclavitudes y que podamos hoy tener como la alegría de volver a casa, como los hijos, como el hijo, no como el esclavo y el siervo, no, como el hijo que está en la casa de Dios. Y la casa de Dios, la primera, es aquí nuestro templo, es nuestro ser, el interior. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.